pocas experiencias humanas despiertan tanto misterio como la muerte. Incluso para quienes creen en la continuidad de la vida, lo que sucede justo después del último suspiro sigue intrigando. Chico Xavier, uno de los médiums más grandes que Brasil conoció, dedicó décadas a escuchar y transmitir mensajes de espíritus que partieron al otro lado. Y algo se repetía en muchas de esas comunicaciones. Las almas hablaban de arrepentimientos, pero no por cosas que hicieron, sino por todo aquello que dejaron de hacer. Esta revelación sorprende porque invierte el sentido común. Según los relatos espirituales, el dolor del alma después de la muerte no está en los pecados grandiosos, sino en los gestos simples descuidados. Cosas pequeñas para los vivos, pero que adquieren proporciones inmensas cuando se las mira desde el plano espiritual. Son lamentos que nacen de la conciencia despierta, de la claridad que solo llega cuando ya es tarde para actuar en el mundo material. Es por eso que el tema de hoy merece su atención hasta el final, porque no se trata de miedo o castigo, sino de sabiduría. Las palabras de los espíritus que Chico Xavier psicografió traen orientaciones valiosas sobre lo que realmente importa. Si ha llegado hasta aquí, probablemente sea porque siente que hay algo más, algo que va más allá de la rutina y las obligaciones del día a día, y está en lo cierto al buscarlo. Entender lo que los espíritus lamentan después de la muerte puede ayudarnos a vivir de forma más consciente ahora. Así que aproveche este momento y si desea acompañar otros contenidos como este, suscríbase al canal y deje su me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo reflexiones profundas, con respeto y claridad, especialmente dirigidas a usted que valora el conocimiento espiritual sin exageraciones. Según Chico Xavier, la primera gran lamentación es no haber valorado las relaciones. Muchos espíritus se manifestaron con tristeza por haber priorizado el trabajo, el dinero o el orgullo, dejando de expresar afecto a las personas más cercanas. El tiempo que podrían haber usado para un abrazo, una llamada o un simple gesto de cuidado fue consumido por distracciones que hoy ya no importan. Para ellos, el silencio que mantuvieron ante padres, hijos, hermanos o compañeros se transformó en un dolor silencioso. El amor que no fue dicho en vida sigue existiendo, pero ya no puede ser demostrado de la misma forma. Esto muestra que la oportunidad de amar no debe ser pospuesta, porque pertenece a la esfera del ahora. Otro arrepentimiento frecuente es no haber cuidado del propio cuerpo. Parece un detalle terrenal, pero los espíritus cuentan que el cuerpo físico es visto, después de la muerte, como un instrumento sagrado prestado para la evolución. Descuidar la salud, abusar de sustancias o vivir en desequilibrio físico es interpretado como falta de respeto al templo del alma. Muchos relatan que al llegar al plano espiritual perciben cuánto podrían haber evitado dolores, acortado pruebas o prolongado experiencias importantes si hubieran tratado el cuerpo con más gratitud. Esto no significa obsesión por la estética o la juventud, sino atención y responsabilidad con el vehículo que sostiene nuestra jornada en la tierra. También surgen lamentos por no haber buscado conocimiento espiritual con más profundidad. Vivir sin reflexionar sobre el alma, el origen de la vida y el propósito de la existencia es algo que, según los relatos, causa enorme arrepentimiento. Muchos espíritus dicen que, mientras estaban encarnados, sintieron el llamado interior, pero lo ignoraron por pereza, miedo o incredulidad. Creían que tendrían tiempo después, que podían dejar ese tipo de reflexión para más tarde. Cuando perciben que la vida continúa y que las elecciones espirituales tienen impacto directo en lo que se vive después de la muerte, el sentimiento de haber desperdiciado oportunidades es profundo. Esto nos invita a no posponer el autoconocimiento. Otro punto frecuentemente citado en los mensajes recibidos por Chico Xavier es el arrepentimiento por no haber ejercido la caridad de forma más activa. Muchos espíritus reconocen que pasaron por la vida enfocados en sí mismos, cerrados en sus problemas, e ignoraron las oportunidades de ayudar al prójimo. Y no se trata solo de grandes gestos o donaciones.
Lo que pesa, según ellos, es no haber tendido la mano cuando podían, no haber ofrecido palabras de consuelo, no haber escuchado a quien lo necesitaba. Pequeños actos de bondad, que podrían haber transformado momentos en la vida de otras personas, fueron dejados de lado por comodidad. El alma, al recordar esas situaciones, entiende que cada gesto de generosidad cuenta como un paso más en la propia evolución, y que hacer el bien es una elección que siempre regresa en forma de crecimiento. Un arrepentimiento bastante marcado involucra la falta de reconciliación. Muchos espíritus relatan que mantuvieron resentimientos y conflictos por años, e incluso teniendo la oportunidad de hacer las paces, dejaron pasar el tiempo. El orgullo habló más alto, y con ello se alejaron de familiares, amigos o colegas con quienes podrían haber restablecido lazos. Cuando la vida termina y el espíritu despierta en otra dimensión, percibe que aquello que parecía imperdonable era, en realidad, una lección inconclusa. Y el dolor de haber dejado a alguien partir sin una palabra de perdón se vuelve profundo. No porque sea castigado por ello, sino porque entiende que el perdón sana a ambos lados. Dejar de perdonar o de pedir perdón es una pérdida de aprendizaje y una fuente de sufrimiento evitable. Chico Xavier también compartió mensajes donde los espíritus expresan tristeza por no haber vivido con más simplicidad. Muchos cuentan que pasaron la vida intentando acumular bienes, estatus y reconocimiento social, olvidándose de lo que realmente trae sentido. Cuando el alma se ve libre de las ataduras del cuerpo y de la materia, entiende que los objetos no atraviesan el velo de la muerte. Las conquistas externas pierden importancia, y lo que queda es la calidad de las intenciones, de las relaciones y de la paz interior. Algunos relatan que, aún habiendo alcanzado éxito material, sienten un vacío por el tiempo perdido con ambiciones vacías, y que habrían sido más felices si hubieran valorado lo esencial: tiempo, afecto, serenidad y coherencia con los propios valores. Otro lamento recurrente es el de no haber cultivado la gratitud. Durante la vida muchos pasaron más tiempo quejándose, deseando lo que no tenían o comparándose con los otros, que reconociendo las bendiciones recibidas. Los espíritus relatan que solo después de la muerte logran ver, con claridad, la belleza de momentos simples que antes pasaban desapercibidos. El amanecer, el abrazo de un hijo, el sabor de un alimento, la compañía de un animal, la posibilidad de caminar, oír, respirar. Esas vivencias adquieren una dimensión mucho mayor cuando se ven desde la perspectiva espiritual, y la conciencia de que fueron poco valoradas provoca arrepentimiento. La gratitud, entienden ellos, es una forma de oración y presencia, y debería haber sido practicada todos los días. También hay relatos de espíritus que lamentan profundamente no haber pedido ayuda cuando la necesitaron. La vergüenza, el miedo a parecer frágil o el deseo de mostrar autosuficiencia impidió a muchos buscar apoyo cuando enfrentaron soledad, tristeza o dificultades emocionales. Después de la muerte, perciben que aislarse fue una elección dolorosa, que habrían encontrado más ligereza si se hubieran permitido ser cuidados, aconsejados o simplemente escuchados. El sufrimiento en silencio no es señal de fuerza, dicen ellos, sino de orgullo. Y el orgullo en la visión espiritual es uno de los grandes obstáculos de la evolución. El arrepentimiento de haberse cerrado al otro es tan fuerte como el de haber negado apoyo a alguien. Ambos revelan que el intercambio y la humildad son esenciales. Hay una lamentación que sintetiza todas las otras: no haber vivido con conciencia. Muchos espíritus dicen que vivieron en automático, repitiendo rutinas, creyendo que tenían tiempo infinito, sin percibir la brevedad de la vida encarnada. No se detuvieron a reflexionar sobre sus actos, no se preguntaron si estaban en el camino correcto, y dejaron pasar los días como si fueran garantizados. Cuando despiertan en el plano espiritual, la conciencia se amplía, y entonces perciben todo lo que podrían haber hecho diferente. La vida en la tierra es vista como una escuela rara, y no aprovechar las lecciones es motivo de dolor.
Vivir con conciencia, dicen ellos, es prestar atención al presente, tomar decisiones alineadas con valores profundos y no desperdiciar los momentos con lo que no tiene valor duradero. Estas revelaciones psicografiadas por Chico Xavier no son meras curiosidades. Sirven como espejos para nuestra propia vida. Lo que los espíritus dicen después de la muerte no busca causar miedo, sino despertar responsabilidad. Al fin y al cabo, la conciencia que se amplía después del desencarne puede empezar a desarrollarse todavía aquí, con elecciones más lúcidas, relaciones más humanas y actitudes más alineadas con lo que realmente importa. Cuando escuchamos con atención estos relatos, tenemos la oportunidad de reevaluar prioridades y ajustar la ruta mientras aún hay tiempo. Es una oportunidad rara de aprendizaje anticipado que puede ahorrarnos dolores futuros. Y es precisamente por eso que estos mensajes siguen siendo tan actuales, décadas después de haber sido transmitidos. Además de las 7 lamentaciones principales, muchos relatos aún tocan temas como la intolerancia, la falta de paciencia y los juicios precipitados. Espíritus que convivieron con ideas fijas y prejuicios percibieron después de la muerte cuánto esto limitó sus lazos y su crecimiento. Vieron que el verdadero valor no estaba en tener la razón, sino en comprender al otro, en respetar diferencias, en buscar diálogo incluso donde había divergencia. La rigidez de pensamiento y el orgullo por opiniones incuestionables se mostraron, después, como barreras a la evolución espiritual. El alma, libre del ego y del miedo, ve con claridad que todos estamos en aprendizaje y que juzgar a los otros es ignorar el propio camino de maduración. Otra enseñanza común en las cartas espirituales es el valor del tiempo. Muchos espíritus relatan que, al dejar la vida física, la percepción del tiempo cambia completamente. Lo que parecía demorar mucho pasa a ser visto como breve. Décadas de vida son recordadas como instantes, y los momentos más significativos no siempre fueron los grandes eventos, sino los detalles del cotidiano que antes parecían banales. La conversación al atardecer, la risa inesperada, la escucha verdadera, el gesto de compasión. Son esas memorias las que permanecen con fuerza en la conciencia del alma. Y el arrepentimiento surge cuando se percibe que buena parte de la vida fue vivida esperando algo que nunca llegó, en vez de ser aprovechada con presencia e intención en el ahora. Chico Xavier solía decir que nadie vuelve del mundo espiritual de la misma manera que se fue. La experiencia de la muerte transforma, amplía, desnuda. Y en ese proceso, lo que más pesa en la balanza no son los títulos, los bienes o los logros públicos, sino lo que se construyó dentro. Por eso, los espíritus que regresan para narrar sus vivencias frecuentemente refuerzan la importancia de cultivar valores como compasión, humildad, perdón y gratitud, no como ideas abstractas, sino como actitudes concretas que moldean el alma. Nos invitan a cambiar la prisa por la presencia, el juicio por la empatía y la acumulación por el servicio. Y ese intercambio, aunque parezca sutil, tiene impacto directo en lo que vivenciaremos después de la partida. Hay también un reconocimiento muy fuerte de la importancia de la escucha. Muchos espíritus dicen que hablaron demasiado y escucharon de menos, que intentaron imponer ideas, dar consejos o convencer a los otros, pero no supieron simplemente acoger. Después de la muerte, entendieron que escuchar es una de las formas más profundas de amar. Porque al escuchar de verdad, sin prisa y sin juicio, creamos espacio para que el otro exista, crezca y se transforme. Y esa escucha genuina es rara, pero poderosa. Al reconocer que perdieron la oportunidad de escuchar a padres, hijos, amigos o incluso desconocidos, los espíritus expresan un dolor que podría haber sido evitado con más silencio, más atención y más presencia en las conversaciones de la vida. El silencio, por cierto, aparece con frecuencia en los relatos como un factor subestimado. Espíritus cuentan que huyeron del silencio por miedo a escucharse a sí mismos, que se llenaron de distracciones, tareas y ruidos para no enfrentar sus propios vacíos. Cuando se vieron en la dimensión espiritual,
Sin las ocupaciones del mundo físico, el silencio se impuso, y fue en ese silencio donde encontraron verdades olvidadas, sentimientos reprimidos y la real dimensión de sus elecciones. El lamento no era por el silencio en sí, sino por no haberlo buscado antes, mientras aún había tiempo de cambiar el rumbo. El silencio, entendieron ellos, es un maestro que habla sin palabras y que podría haberles enseñado mucho si hubieran tenido el coraje de escucharlo. Los espíritus también relatan un tipo de arrepentimiento que muchas veces pasa desapercibido por los vivos: el de no haber cultivado la fe. No la fe ciega, impuesta o basada en miedo, sino aquella confianza profunda en la continuidad de la vida, en el amparo invisible y en la fuerza del bien. Muchos dicen que vivieron desconectados de algo mayor, creyendo que estaban solos o que todo dependía solo de su propia fuerza. Después de la muerte, perciben que la espiritualidad estuvo presente todo el tiempo, ofreciendo señales, intuiciones, encuentros e incluso obstáculos que servían de aprendizaje. Sienten tristeza por no haber confiado, por no haber orado más, por no haber abierto espacio para la conexión con lo divino en el día a día. La ausencia de esa fe generó angustias que podrían haber sido aliviadas con más entrega y confianza en la jornada espiritual. Otro aspecto frecuentemente recordado es la resistencia a cambiar. Espíritus cuentan que pasaron años insistiendo en los mismos hábitos, ideas y comportamientos, incluso cuando ya sentían que algo estaba mal. No cambiaron por miedo, comodidad o apego, y al llegar al plano espiritual, perciben cuánto eso atrasó su desarrollo. El alma, ahora liberada de las ataduras del ego, ve con claridad que cada cambio evitado fue una oportunidad perdida de crecer. Comprenden que la vida nos envía señales constantes de transformación y que resistirse a ellas es como rehusar el propio camino de evolución. El arrepentimiento nace no por haberse equivocado, sino por haber preferido el estancamiento a la oportunidad de renacer internamente. Chico Xavier también transmitió mensajes que hablan sobre la importancia de la honestidad consigo mismo. Muchos espíritus relatan que pasaron buena parte de la vida fingiendo ser quienes no eran, por miedo al rechazo, para agradar a los otros o para encajar en patrones que no los representaban. Después de la muerte, sienten profunda tristeza por haberse traicionado, por no haber asumido sus sentimientos, sus verdades, sus deseos más auténticos. Descubren que el alma se fortalece cuando vive en coherencia con aquello que cree, y que negar esa autenticidad crea heridas internas difíciles de curar. Por eso, uno de los grandes arrepentimientos espirituales es no haber tenido el valor de ser quienes realmente eran, con sinceridad y verdad. Muchos también lamentan no haber aprovechado mejor las pequeñas alegrías de la vida. Según los relatos psicografiados, el alma reconoce que los momentos más preciosos fueron aquellos simples, cotidianos, pero llenos de presencia. El olor del café por la mañana, la lluvia golpeando la ventana, una caminata tranquila, el sonido de la risa de quien se ama. Cuando encarnados, muchos pasaron por esos momentos sin notarlos, buscando siempre algo más grandioso, más urgente o más distante. Al despertar en el plano espiritual, perciben que esas alegrías simples eran expresiones del amor divino y que fueron desperdiciadas por distracción. El dolor, entonces, no viene de lo que faltó suceder, sino de lo que sucedió y no fue valorado. También surgen muchos relatos sobre el dolor de haberse rendido demasiado pronto. Espíritus que enfrentaron pruebas, enfermedades, dificultades familiares o soledad, cuentan que, en diversas ocasiones, pensaron en abandonar todo o se entregaron al desánimo. Y hoy reconocen que, si hubieran perseverado un poco más, habrían encontrado nuevas posibilidades, reencuentros, curas o nuevos comienzos. El alma, después de la muerte, entiende que la resistencia en los momentos difíciles es parte esencial del crecimiento espiritual, que cada desafío superado deja marcas de luz en el camino de la evolución. El arrepentimiento, en este caso, nace de la percepción de que el dolor podría haber sido un puente y no un fin, y que la esperanza, incluso silenciosa,
nunca debería haber sido abandonada. Muchos espíritus hablan del valor de la escucha interior. Dicen que durante la vida ignoraron aquella voz silenciosa que venía de dentro, que sabían intuitivamente lo que necesitaban hacer o evitar, pero eligieron callar esa sabiduría interna por miedo, presión externa o duda. Después de la muerte, perciben que esa voz era la propia conciencia espiritual, intentando guiarlos con delicadeza, y que habrían evitado muchos errores y sufrimientos si hubieran confiado más en ella. El arrepentimiento aquí no es por haber seguido consejos errados, sino por no haber seguido la propia verdad. Esto muestra que el autoconocimiento no es un lujo, sino una necesidad para vivir con coherencia y paz, y que escucharse a sí mismo es uno de los mayores actos de respeto a la propia alma. Hay también un tipo de lamento que revela cuánto subestimamos la influencia que ejercemos sobre los demás. Muchos espíritus comparten que después de la muerte tomaron conciencia de cuántas vidas tocaron sin percibirlo. Palabras dichas impulsivamente, gestos fríos o comentarios negativos dejaron marcas en personas cercanas. Lo contrario también es verdadero. Actitudes simples de aliento, respeto o gentileza fueron recordadas por décadas por quienes las recibieron. El arrepentimiento aparece al percibir que podrían haber elegido con más cuidado las palabras, las miradas, las reacciones, que podrían haber sido fuente de más luz que de dolor. Esto refuerza que incluso sin intención, estamos constantemente influyendo en el mundo a nuestro alrededor, y que esa influencia es parte del legado que dejamos. Otros relatos revelan la frustración por no haber expresado gratitud a las personas que fueron importantes en sus vidas. Espíritus cuentan que recibieron gestos de amor, paciencia y apoyo de familiares, amigos e incluso desconocidos, pero no agradecieron de forma consciente. Creían que el otro sabía lo importantes que eran, o esperaban un momento más adecuado que nunca llegó. Después de la muerte, entienden que cada oportunidad de expresar gratitud era también una forma de fortalecer vínculos e iluminar la convivencia. Y la ausencia de ese reconocimiento deja un vacío. Perciben que agradecer no es solo una formalidad, sino un acto espiritual poderoso que honra tanto a quien da como a quien recibe. Muchos aún expresan pesar por no haberse involucrado en causas colectivas. Dicen que vivieron centrados en sus problemas y comodidades, sin mirar las necesidades mayores de la comunidad. No participaron en iniciativas solidarias, no se involucraron en proyectos de transformación, no contribuyeron al bien común más allá del círculo personal, y al despertar en el plano espiritual, sienten que podrían haber marcado la diferencia, aunque de forma discreta. No necesitaban haber cambiado el mundo, pero podrían haber cambiado el mundo de alguien. El arrepentimiento surge por la omisión ante oportunidades reales de servir y mejorar la vida de los otros. Esto muestra que la solidaridad activa es uno de los pilares de la vida significativa. También hay quienes lamentan haber cultivado miedos por demasiado tiempo. Espíritus cuentan que dejaron de realizar sueños, de acercarse a personas queridas o de vivir experiencias enriquecedoras porque el miedo se lo impidió. Miedo al fracaso, al juicio, al rechazo, y que, con el tiempo, esos miedos se convirtieron en prisiones invisibles. Después de la muerte, perciben que muchas de esas barreras eran ilusiones creadas por la mente, que el valor no habría eliminado los desafíos, pero habría permitido vivir con más autenticidad. El arrepentimiento, en este caso, es por no haber confiado más en la propia capacidad de enfrentar la vida con audacia y confianza, y que, al final, los riesgos evitados costaron mucho más que los errores cometidos. Hay también mensajes que hablan del dolor de haber vivido desconectado de la naturaleza. Espíritus relatan que pasaron años en ambientes cerrados, presos en rutinas que los alejaban del contacto con el aire puro, el verde, la luz del sol, y que después de la muerte perciben que la naturaleza es una fuente poderosa de equilibrio, sanación y reconexión con lo divino. Muchos dicen que ignoraron ese vínculo y ahora comprenden cuánto podría haber aliviado tensiones, inspirado decisiones
y restaurado la salud emocional. Caminatas en silencio, contacto con plantas, momentos a la orilla del mar o bajo las estrellas son recordados con nostalgia y reverencia. El arrepentimiento surge al entender que descuidar la naturaleza es también una forma de descuidarse a uno mismo. Uno de los lamentos más sensibles es el de no haber dejado mensajes de amor. Espíritus cuentan que, aun amando profundamente, no escribieron cartas, no grabaron palabras, no expresaron de manera clara cuánto significaban esas personas. Creían que el amor era obvio o que habría tiempo, pero la partida repentina hizo imposible decir lo que quedó guardado. Después de la muerte, perciben el poder de una palabra escrita, de una nota dejada, de una frase dicha con verdad, y sienten dolor por no haber dejado rastros de afecto para aquellos que quedaron. Esto revela que no basta sentir amor, es preciso expresarlo, y que los registros del corazón, cuando hechos en vida, siguen iluminando a quien permanece. Las enseñanzas transmitidas por los espíritus a través de Chico Xavier no tienen la intención de condenar, sino de despertar. Al compartir sus arrepentimientos, no están pidiendo piedad, sino ofreciendo aprendizaje. Muestran que la vida continúa, que la conciencia no muere con el cuerpo y que siempre habrá tiempo para evolucionar. Pero también dejan claro que el tiempo en la Tierra es un regalo único, con oportunidades que no se repiten de la misma forma. Cada gesto, cada elección, cada silencio cuenta. Y cuanto antes comprendamos esto, más posibilidades tendremos de construir un camino con menos dolor y más sabiduría. Los lamentos de las almas que partieron son, en realidad, consejos vivos para quien todavía está aquí y puede transformar su jornada. Comprender estas 7 lamentaciones y todas las otras que surgen en los relatos espirituales es una invitación a la revisión interior. No es necesario cambiar todo de una vez, ni esperar por señales extraordinarias. Basta observar con atención los pequeños aspectos de la vida cotidiana y preguntar si estamos viviendo con coherencia, presencia y compasión. Si estamos expresando amor, escuchando a quienes amamos, cuidando el cuerpo, respetando el alma, agradeciendo por lo que tenemos. Son esas prácticas simples las que construyen una vida espiritual significativa. Con cada elección hecha con conciencia, evitamos los arrepentimientos que tantos espíritus relataron y pasamos a vivir no como quien teme a la muerte, sino como quien honra la vida. Es importante recordar que, según Chico Xavier, ninguno de estos lamentos significa condena. El plano espiritual no castiga, sino que educa, no sanciona, sino que aclara. Los dolores que los espíritus relatan son fruto de la lucidez adquirida, del reconocimiento de lo que podría haber sido diferente, y esa lucidez, aunque pueda causar tristeza, también es un puente para nuevos caminos. El alma que reconoce sus errores y desea mejorar ya está dando pasos importantes en su propia evolución. Y nosotros, que aún estamos aquí, podemos aprender de esas experiencias y tomar decisiones más alineadas con aquello que realmente importa. Este es el valor de estos mensajes: transformar dolor en sabiduría y arrepentimiento en acción. Chico Xavier dedicó su vida a dar voz a esas almas. En cada carta había un intento de consolar, alertar y enseñar. Él sabía que la vida espiritual no era un misterio inalcanzable, sino una realidad presente, y que entender la muerte era, sobre todo, entender mejor la vida. Los relatos que él psicografió aún hoy emocionan e instruyen, no porque prometan milagros, sino porque nos recuerdan lo esencial: el valor del tiempo, la importancia de las relaciones, la necesidad de escuchar nuestra conciencia. En un mundo lleno de distracciones, estos mensajes nos llaman de vuelta a lo que es real, duradero y verdadero. Y ese llamado es para todos, independientemente de la edad o de la creencia. Si ha llegado hasta aquí, quizás también haya sentido ese llamado. Tal vez alguna de las reflexiones de este video haya despertado un recuerdo, un sentimiento, un deseo de cambiar. Y eso ya es un paso enorme. La transformación no ocurre de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera.
Al reconocer lo que necesita ser revisado, ya comenzamos a recorrer un nuevo camino. Que esta escucha de los espíritus sea entonces un punto de inflexión en su vida. Un recordatorio de que aún hay tiempo para amar más, agradecer más, escuchar más, vivir con más verdad. Y que cada día, por más simple que parezca, es una oportunidad preciosa de escribir una nueva historia, sin los arrepentimientos que tanto duelen después de la partida. Si este contenido le ha tocado de alguna manera, compártalo con alguien que también necesite reflexionar sobre esto. Suscríbase al canal para recibir más historias como esta, siempre con respeto, claridad y una mirada humana sobre los temas espirituales. Su presencia aquí es valiosa, y juntos podemos construir un espacio de aprendizaje y conexión que realmente tenga sentido. Gracias por escuchar hasta el final. Que su jornada sea cada vez más consciente, ligera y llena de significado.